Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Choco de Juan Carlos. Hoy la cosa va de arroz. Y ya sabéis que yo no soy de Valencia, ni de la zona del Levante, o sea que voy a hablar de arroz. No quiero hablar de paellas, no quiero hablar de cosas que puedan incidir el que alguno diga ¿qué hace este ahora haciendo esa paella? Yo no la hago así, le echo estos ingredientes. No, yo os quiero hablar del arroz. Y os voy a hacer un arroz negro, pero lo importante de esta receta es que vamos a hacer el fondo y lo que quiero es que un día, cuando llegáis a vuestra casa sin tiempo o sin querer manchar nada, podáis coger ese fondo, ese caldo y terminarlo directamente en el arroz, sin que pase por el fuego, ¿vale? O sea, es decir, estamos buscando una receta alternativa a hacer todo el proceso del arroz en el momento y que nos acorte ese tiempo final, ¿vale? O sea, ese es el fin de la clase de hoy. Pero antes de eso, os quiero hablar un poquito del arroz, ¿vale? ¿Y por qué? Porque nosotros aquí en España decimos, el arroz es un producto... A ver, el arroz no es un producto originario de España. Hay más de 2000 variedades de arroz en el mundo y a mí sí que me gustaría diferenciar, que sepáis la diferencia de usar de un buen arroz a un mal arroz. Porque antes íbamos a buscar la marca, pero no sabíamos qué era la variedad. Y para eso, y sabiendo que estáis en el Choco de Juan Carlos, permitirme este speech de 2 minutos en el que os voy a hablar un poco a nivel nutricional qué es el arroz, ¿vale? Porque el arroz es prácticamente almidón, un hidrato de carbono. Tiene más cosas, pero prácticamente todo es almidón. Y el almidón, pues ya sabéis que como buen hidrato de carbono, lo que hace es absorber agua, de una manera o de otra, que eso es al fin y al cabo lo que buscamos con el arroz, ¿no? Que absorba agua de una manera o de otra. El almidón lo componen dos cosas, la amilosa y la amilopectina. O sea, son como dos cadenas que se unen y forman lo que es el almidón. Entonces, hay arroces que tienen más de uno o más de otro. Los que tienen más amilosa, ¿qué pasa? Absorben muchísimo más sabor, pero luego esa molécula quiere volverse a hacerse cristal, con lo cual el grano queda suelto. Los que tienen más amilopectina, lo que hacen es coger mucho más agua, no dejar sabor en el arroz, pero luego encima no recuperan su forma, entonces quedan auténticos plastrones. Entonces, cuando hagáis un arroz que no tenga el porcentaje suficiente de amilosa, ¿vale? Lo que vais a producir es que ese arroz no coja sabor, no quede luego suelto y quede pues un mazacote, ¿vale? Por eso este pequeño speech, ¿vale? Ese pequeño speech que luego lo vais a asociar a variedades, ¿vale? Entonces, para hacer un arroz en el que lo que quieres es un arroz que esté crujientito, el grano largo, seguramente que utilizaréis pues un arroz bomba. Si queréis un arroz o un maratelli, por ejemplo, que es el que voy a usar yo hoy, si queréis un arroz que lo que queréis es que se impregne de sabor y que quede como un poquito apegamentado sin que sea un plastrón, pues igual usáis un carnaroli o otras variedades de arroz que tenéis en el mundo, ¿vale? Entonces eso es lo que yo quiero que os saquéis de hoy, la diferencia que hay de una variedad a otra y el por qué, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a leer, que es muy interesante el mundo del arroz, ¿vale? Nos vamos al fondo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el fuego fuerte y aquí poco os voy a aportar. Cuando caliente la sartén, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y en mi caso, cada uno le echaréis lo que queráis, ya os digo que hoy no busco la polémica en el tema de los arroces, ¿vale? Vamos a poner un poquito de ajo y cebolleta muy picadita, muy finita, porque lo que quiero es tostarla, darle color y darle un poco de brío, ¿vale? Si os fijáis, soy un poco generoso con el aceite, ¿por qué? Porque esto le va a venir luego bastante bien al arroz. Tenemos casi el aceite caliente. Si queréis echar primero un poco el ajo, como suelo hacer yo, le dais, por ejemplo, una vueltita al ajo y casi que seguidito, no vamos a dejarle mucho más tiempo. Meteremos en este caso la cebollita. Bueno, ya veis que nuestra cebolla va cogiendo ese tono rubio y hoy lo que yo he pensado es ponerle un poquito de calamar, chipirón, calamar. Eligéis un poco el ingrediente. Ya os he dicho que lo que menos me preocupa hoy a mí son los ingredientes. Lo que quiero que veáis es el sistema con el que vamos a trabajar.
lo mismo, le damos una vuelta a nuestro calamar troceado y dejamos que dore ligeramente. Bueno, ya veis, tengo ya doradita el calamar, la sepia, lo que utilicéis. Aquí ya sí que voy a poner un puntito de sal. ¿Por qué? Porque ya, aunque saque un poquito más de agua, ya no me importa, ya he cogido un poquito de color. Y vamos a incorporar uno de los ingredientes importantes. Tomate, concentrado de tomate, pulpa de pimiento choricero o salmorreta, que entenderéis un poco, los que hacéis arroz sabéis lo que es. No deja de ser un ajito frito con toda la pulpa de la ñora. Yo aquí en Navarra uso pimiento choricero. Y luego yo una cabecita de gamba estrujada para que le dé todo el sabor, ¿vale? Yo en este caso no le he puesto la cabeza de gamba porque luego usaremos el caldo que os voy a enseñar y os explicaré después. Pero sí que le vamos a poner la carne de pimiento choricero con el ajito frito. Una salmorreta light, ¿vale? Rehogamos bastante bien. Por levantar un poquito jugos de sartén y matar un poco a veces ese aroma que puede traer un poquito la sepia, me gusta echar un chorrito de whisky, coñac, vino blanco y hacer evaporar ahí fuertemente. Dejar que evapore. Bueno, ya tenemos suficientemente reducido. Vamos a bajar un poquito el fuego al mínimo y lo que vamos a poner ahora es la tinta de calamar. Ya sabéis que la tinta de calamar la podéis encontrar en sobrecitos y vosotros sacarla, o encontraréis ya cada vez más la tinta de calamar, en este caso como una especie de puré o de crema, y que encima está pasteurizada, es decir, que la podéis conservar luego en el frigorífico durante bastantes días. Yo cada vez utilizo más este tipo de tinta, ¿vale? Le vamos a dar una vuelta y, si os parece bien, vamos a dejar cocinarlo ahora a fuego un poquito más suave, pues unos 4 o 5 minutitos para que el calamar enternezca. Bueno, mirad, ya tenemos nuestro fondo listo. Y lo que os decía, el plan es el siguiente. Yo ahora podría echar el arroz, lógicamente, en una paellera y terminarlo. Pero os he puesto una situación de juego que era hacerlo, el fondo, tenerlo en el frigorífico o incluso congelado, ¿vale? Y montar el arroz al momento. Hoy os he dicho que lo íbamos a terminar en el horno, o sea que no vamos a tocar el fuego después. Entonces yo retiro esto de aquí. Aprovechamos todo un poquito bien ya que tenemos la lengua. Y vamos a simular el escenario de que después de enfriar, yo esto lo meto en la cámara. Es decir, lo tengo en el frigorífico. Entonces recogemos esto, nos ponemos en situación de domingo, en el cual tengo el fondo hecho, tengo el caldo y solo vamos a encender el horno. ¿Os parece? Dejadme que recoja esto y nos vemos aquí de nuevo. Pues nada, aquí estamos ya de vuelta, ¿eh? Entonces, fijaros la situación. Tengo el fondo, que lo hice hace días. Tengo el caldo, que lo hice hace días. Incluso han podido estar las dos cosas congeladas. Para este maravilloso fondo, ver el vídeo de la sopa de pescado o salsa americana que tengo anteriormente hecho, ¿vale? Para este nada, seguir la receta de hoy. Entonces, muy importante, la placa, la que tenéis en el horno, ¿vale? No una placa de acero inoxidable, ¿vale? No esa placa que no coge temperatura, no. La placa que os regalaron con el horno o una paella, una paellera, ¿vale? Una paella. Vamos a poner el fondo. Aquí repartido. Lo siguiente, el arroz. Yo en este caso ya os he pegado bastante discurso sobre el arroz. Voy a usar una variedad que se llama Guadiamar, que es un poco autóctona de Navarra y de Aragón. Y que el Grupo AN, en la jornada que hicimos de arroces hace no mucho en Arguedas, en un pueblecito que está cerca de aquí, pues me mostró como algo diferente. Es un grano semilargo, vais a verlo ahí, y tiene esa cristalinidad que yo os decía. Es decir, para hacer un arroz tipo paella, que quiero que quede sueltito y que haya que morder un poquito, es ideal, ¿vale? Removemos un poco
Yo en este caso hoy voy a hacer un arrocito más bien estirado, de esos arroces un poco, no monocapa, pero casi. ¿Veis? Aquí que me coja bien lo que es la tinta de calamar. Y ya seguido le meteremos lo otro, que es el caldo. Mirad que como coge este colorito, pues como tiene que coger, negro al fin y al cabo, ¿vale? Un poco más. Lo tenía pesado, he quitado una ración, pero la vamos a acabar un poco metiendo. Bien, llega la hora de poner el caldo. Entonces, habitualmente estamos acostumbrados a poner el doble, ¿no? Más o menos en una paella vamos a poner el doble. Bueno, aquí como va a ir al horno y el horno va a estar a una temperatura bastante potente, lo que os voy a pedir por favor es que metáis un poquito más de caldo, es decir, os vayáis casi a 2 partes y media, ¿vale? A 2 partes y media por arroz, ¿vale? Entonces, por cada kilo de arroz, 2,5 litros de agua, o por cada 100 gramos, pues metéis 250 mililitros de caldo. Aquí ya veis que yo voy a ir un poquito al límite, ¿vale? Voy a ir un poquito buscando casi el límite de la bandeja. Mirad, y luego lo que es muy importante, el caldo y el fondo lo he metido, yo os he dicho frío, mejor que esté un poquito a temperatura ambiente, pero el caldo que no esté caliente. Y me vais a decir, hombre, pero si siempre hemos echado el caldo en un arroz caliente. Mirad, cuando hagáis el arroz al horno, si el caldo está muy caliente, lo que va a pasar es que se va a empezar a evaporar muy rápido. Y como el horno no es el fuego, es decir, le va a dar un calor muy potente, el arroz se va a tostar por arriba en exceso, es decir, casi se va a quemar. Entonces, cuando a veces acabáis arroces en el horno, yo os voy a decir la verdad, si queréis empezarlos y el final el horno y va a estar allí 16, 17 minutos, el tema de el caldo caliente evapora y quema el arroz, ¿vale? Entonces, aquí ya lo tendríamos previsto, perdonadme que voy a limpiar el borde, que lo mancharé seguro después, pero bueno, por lo menos que ahora entre limpio dentro. Nos venimos aquí, ¿vale? Muy importante. Vamos a poner una temperatura por encima de los 200 grados, ¿vale? 230 grados. Y vamos a funcionar con el horno sin ventilador, ¿vale? Es decir, vamos a coger el horno pues con la parrillita de arriba y de abajo o con la función gratinar, ¿vale? Pero no más tampoco de 230 grados. Abrimos la puerta, metemos con cuidado porque aquí vamos un poquito casi que en el límite. Vamos a irnos aquí. Y dependerá un poco de los hornos, pero yo ya os digo que en casa esto va a estar en torno a los 18-20 minutos. Dependerá del gusto vuestro del arroz, ¿vale? Al que os gusta el arroz más mordidito, incluso podéis bajar de 18 minutos. Pero daros cuenta que aquí el arroz no está hirviendo todavía. Va a tardar en hervir 4 o 5 minutos y ese tiempo lo podéis asociar a la gente que le dais el arroz cuando hierve pues 13 o 14 minutos de cocción, ¿vale? Vamos a dejar en este caso los 18 y vamos viendo el resultado. Bueno amigos, que le quedan los 3 minutitos finales, pero hombre, yo aparte de arroz quiero agasajar en este caso a mis invitados con otra cosa. Y vamos a hacer un poco la parte final del arroz. Le voy a poner mis toppings o mis acompañamientos finales, ¿vale? Aquí voy a poner un poquito de pimiento de piquillo, ya que estamos en mi tierra, y aquí un gambón de una calidad pues bastante importante para que cada uno tenga un acompañamiento del arroz. Soy relativamente ágil, aquí sí, porque no quiero frenar la cocción del arroz. Y para adentro. Y ya hasta los 18 minutos, que era mi caso, lo mantenemos con los toppings que le hemos puesto. Bueno, mi amigo nos llama, ¿eh? Vamos a por él. Mirad cómo hemos secado el arroz completamente. O sea, realmente podemos hacerlo. Pero si os fijáis, tenemos doradito, o sea, hemos hecho la costrita, pero no hemos quemado el arroz, ¿vale? Lo hemos dejado bastante bien. Vamos a hacer un emplate, como os gusta a muchos de vosotros. Aquí tengo un poquito de alioli, pues venga, un poquito de alioli. Manchamos el plato así. Y ya usaremos. Vamos a ver si lo sacamos de esta manera. A ver, voy a probar a ver si no me quemo. Bueno, me sale casi un filetito.
pues un filetito que vamos a poner de arroz. Y ya que esa gamba se ha querido quedar ahí, la vamos a dejar, ¿eh? Ponemos aquí nuestras gambitas y algo de pimentito encima. Para rematar, aquí tenemos nuestra esparraguera, que va en muchas de nuestras elaboraciones. Y a la gambita le vamos a poner un poco de sal en escamas, ¿vale? Propuesta de hoy finalizada. Arroz sin tener que usar el fuego directo a última hora. Si lo queréis usar, también podéis hacerlo, pero que os llevéis la idea de lo que hemos hecho hoy aquí y por lo menos tener un conocimiento también del tema del arroz, que me parece importante, ¿vale? Para que sepáis cuando compráis qué es lo que estáis comprando. Y nada más, aquí os espero pronto con más cosas y sobre todo muchísimas más veces. Un abrazo a todos.